que no nos ha llamado Dios a levantar una denominación, o levantar un nombre, o levantar a un hombre. Hermanos, lo más importante, lo que Dios quiere ver, es lo que Dios ha dado, que es la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando Jesús iba caminando por Jericó y ese hombre quería ver al Señor más cerca y era pequeño de estatura. Se llamaba Zaqueo. Él quería ver al Señor y como las calles estaban abarrotadas, él yo creo que saltaba un poco y ni aún así eh, podía ver al Señor. Entonces a él se le ocurrió una brillante idea. Se fue adelante, como una cuadra adelante, y se subió a un árbol, pero un árbol frondoso, con hojas, cosa que de arriba, o sea, nadie se diera cuenta que él estaba ahí porque era un hombre rico. ¿Mm? Se podía desprestigiar pues, haciendo eso, pero él quería ver al Señor. Y entonces estaba escondidito y estaba justo estaba como en galería, pero iba a ver al Señor, pero cerquita, sin contar que cuando el Señor pasó por ese lugar, entonces el Señor se detuvo. Y en vez de mirar hacia adelante, hacia los lados, el Señor miró para arriba y lo nombró, dijo su nombre, Zaqueo. Mira, dijo, Zaqueo, así se llamaba el hombre, Zaqueo. Hoy es necesario almorzar en tu casa con todo esto, con los 12 que vienen conmigo. Y se invitó el Señor a la casa de Zaqueo con todos los discípulos. A ese hombre le llamó la atención la persona del Señor Jesús. Yo quiero decir que en el cielo hay una sola cosa que llama la atención en el cielo. Al Padre que está en el trono, su trono. Al Espíritu Santo, a los ángeles. Lo que le llama la atención es la iglesia. Porque la iglesia es como Jesús de Nazaret que caminaba. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Se fijan? La iglesia es el cuerpo de Cristo. En la iglesia pueden haber ministros, pueden haber dones del Señor, pero ningún don del Señor es más grande que la iglesia. Porque la iglesia tiene una cabeza, que es Cristo, y un cuerpo que son ustedes, o sea, nosotros. ¿Se fijan? Entonces el cielo no está, no es lo más importante el hermano que va a predicar o el hermano que tiene un don en medio, sino siempre, como decía Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Servidores, siervos. ¿Y siervos de quién? Siervos de Dios, pero para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo, hermanos, hace lo mismo que hacía Jesús de Nazaret para los saqueos, para las mujeres samaritanas, para el ciego. Hoy día el cuerpo de Cristo anda haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y Dios confirma la iglesia. Dios puede confirmar los ministerios, hermanos, pero tiene un objetivo. El Padre quiere ver a la iglesia. Quiere ver al cuerpo de Cristo tomando su lugar en la fe. Y entonces cuando yo escucho los testimonios de mis hermanos, veo cómo el Señor está encarnado. Porque cuando nosotros comemos el pan, hermanos, ¿saben lo que eso significa? Que usted y Cristo son uno. Porque cuando usted coma el pan pasa por todo su sistema. Significa que cuando Cristo murió, se unió a nosotros y nosotros a Él. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros por la fe. El mundo es nuestro enemigo.
¿Saben por qué el mundo es nuestro enemigo? Porque mientras estemos en este cuerpo de muerte, este cuerpo de muerte tiene intereses, tiene necesidades y tiene temores. Y Satanás siempre está levantando los temores, la conveniencia propia. Así es como se manifiesta el mundo, para atraernos con seducciones. En cambio, el llamado que nos hace el Señor Jesucristo es a creer que hay uno que vive en nosotros. El Padre desplegó su cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde Él está en medio de nosotros y Él nos ha salvado mediante su muerte en la cruz, nos ha limpiado y su vida está manifestándose en nuestra alma. Él vive en mí, Él vive en ti, Él vive en medio de nosotros y quiere hacer sus maravillas. El Señor sigue queriendo hacer sus maravillas, pero a través del cuerpo, a través de la iglesia. ¿Y saben cómo esto se va manifestando? Se va manifestando primero cuando uno escucha el mensaje. Yo le estaba hablando a mi hermano Juan Carlos del estudio que él está haciendo o la lectura que está haciendo del libro de los Hechos, de los mensajes evangelísticos que existen en el libro de los Hechos, donde los apóstoles y algunos hermanos predican el Evangelio. El tema del Evangelio es Cristo, el misterio del Padre. Si ustedes se dan cuenta, lo que dan testimonio los apóstoles es quién es Jesús. Y la respuesta de ellos, Jesús es el Mesías. El Mesías esperado por Israel. El Mesías profetizado a través de todas las escrituras, por Abraham, por Isaac, por Moisés, por David, por Salomón, por los profetas menores, el Hijo de Dios. Y cuando el Señor se hizo carne, cuando se hizo hombre, el mensaje de los apóstoles es a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el mensaje resumido de que proclamaba que Jesús era el Mesías. Y cuando las personas creían, el Espíritu Santo venía sobre ellas para sumergirlas en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos ha sumergido en el cuerpo de Cristo. Y entonces las palabras apostólicas ahora van desde la prédica de Cristo a la enseñanza de Cristo, a la doctrina de Cristo. Cuando uno ve el Evangelio tiene dos enfoques. El primer enfoque en griego se le llama el querigma, que es la proclamación de Cristo. Y esa proclamación tiene que estar en la boca de todos los creyentes. Todos somos capaces de proclamar en base a lo que nosotros conocemos a este Jesús. Es el querigma, es la palabra inspirada en el momento y que habla de la persona del Señor Jesucristo. Pero luego viene la didaqué. La didaqué es la doctrina de Cristo. Nosotros hemos este último tiempo hablado de la doctrina de Cristo. ¿Qué dice la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo dice que y nos empieza a hablar de quién es Cristo. Nos muestra que es Dios. Miren lo primero que muestra, lo que la iglesia tiene que saber, que Cristo es Dios, que no es creado, que es increado, que a pesar de tener la misma sustancia de Dios, del Padre, son personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una misma sustancia, pero personas distintas. ¿Se fijan lo que es la didaqué?
Para nosotros Jesucristo es Dios y eso ustedes escuchan desde esta plataforma. De aquí ustedes van a escuchar la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es que Él se humanó, se hizo hombre, que nació engendrada por el Espíritu Santo en la matriz de María y que vivió entre los hombres y a los 30 años se bautizó uniéndose a la raza de Adán y luego predicó durante 3 años y medio. Después, terminado ese tiempo, murió en una cruz. Derramó su sangre en el Calvario, bajó al lugar de los muertos, bajó al Seol, donde tenía Satanás su castillo, desde donde gobernaba. El Seol es el lugar de los muertos, y en ese lugar el Señor Jesús descendió habiendo derrotado al diablo en la cruz. Porque hasta ese momento, cuando Jesús murió en la cruz, hermanos, miren, lo que yo estoy diciendo es didaqué, o sea, doctrina. ¿Entienden lo que significa? La doctrina nosotros tenemos que conocerla. Nosotros tenemos que conocer la doctrina de Cristo. En la cruz, cuando Jesús murió, no había habido ningún hombre nacido de mujer que hubiera muerto sin pecar. Por lo tanto, ese día el diablo recibió la derrota y habiendo caído de bruces y no teniendo ningún argumento contra el Señor Jesús bajó en espíritu, su cuerpo quedó adherido a esa cruz. Sobre su cuerpo estaban los pecados de todos nosotros. Doctrina de Cristo. Ese cuerpo llevó los pecados de todos nosotros, pero cuando Él descendió, Él nunca fue pecador, nunca pecó. Y entonces cuando Él bajó en esa excelencia al lugar de los muertos, hermanos, tomó al diablo y le cortó la cabeza. ¿Y esto qué quiere decir? El profeta dice, oh muerte, yo te doy muerte. Cuando David con su honda golpea la frente del gigante y la piedra le queda incrustada en la frente y el gigante cae de bruces. Y David ágilmente da un salto y se pone sobre el gigante, saca la espada del gigante y le corta la cabeza. Pues eso mismo hizo Jesús. Eso es una figura. En la cruz vino la pedrada mortal. Todas las pretensiones del diablo quedaron deshechas, hermanos, y el Señor Jesús bajó a los lugares más bajos donde el diablo tenía su imperio y en la muerte le dio muerte, le quitó la cabeza al diablo. Esto de la cabeza, en uno de los discursos del Señor, los fariseos se le opusieron tenazmente y Jesús les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras que él hace, ustedes la quieren hacer. Ellos ya habían planeado matar al Señor y él lo sabía. Ustedes son de vuestro padre el diablo. El diablo tiene una trilogía, un tridente. El tridente diabólico es robar, matar y destruir. Cada vez que ustedes encuentran estas tres cosas, el origen es el diablo. Y Dios le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando Adán pecó, ese día que Adán pecó, él salió de la presencia de Dios, salió de tener la cabeza a Cristo y cambió de cabeza. La cabeza de la humanidad fue el diablo. Cuando ustedes ven la historia de la humanidad, ustedes ven la historia de los crímenes, de la maldad, porque la cabeza de la humanidad desde Adán en adelante fue Satanás. Y Satanás tenía ese derecho.
sobre el hombre que había muerto. Pero el día en que el Señor Jesús derrotó al diablo y el diablo cayó de bruces, el Hijo de Dios bajó hasta los lugares más bajos de la tierra y cortó esa cabeza. Hoy día nosotros, hermanos, no tenemos como cabeza el diablo, sino Dios cambió nuestra cabeza, porque los demonios persiguieron a Jesús después de eso. Pero cuando la tumba no lo pudo retener, el Señor Jesús resucitó de los muertos y los demonios no pudieron entrar a este ámbito de la resurrección. El diablo le ha sido cortada la cabeza y hoy día nosotros podemos decir, Satanás no tiene nada en mí. ¿Y qué significa eso? Nos invita, hermanos, a ver con delicadeza lo que es el mundo, lo que es el pecado y lo que es el diablo. Hoy día ya nosotros no somos del diablo, por lo tanto, el Señor nos dice, no al pecado. ¿Y saben por qué no al pecado? Porque el pecado es el aguijón del diablo. El pecado siempre va a ser un elemento en contra de los cristianos, en contra de Cristo, porque es el arma del diablo que usa para mentir y mantener al hombre en un estado de postración y de muerte. El Señor Jesús venció, resucitó de los muertos y se sentó en los cielos. Y después de 10 días que estaba sentado en los cielos, derramó el Espíritu Santo sobre 120 pecadores. 120 personas que eran como nosotros, ¿no? Pero el Espíritu Santo y el Padre y el cielo discernieron algo maravilloso que había sucedido, que la sangre de Jesús es eficaz. Que entre nosotros y el Padre hay un mediador. Y mediador significa que está al medio, entre el Padre Santo, el Padre que exige justicia, que tiene delante de él ángeles que protegen la santidad de Dios. Pero esos ángeles tienen los ojos fijos en algo en el cielo, hermano, en la sangre preciosa de Jesús. Cuán preciosa es la sangre de Cristo. Para nosotros a veces no alcanzamos a dimensionar que no hay valor más alto en el universo, no hay nada más valioso que la sangre que vertió Jesús en la cruz. El Padre la ve y nos ve en él. No puede ser de otra manera, hermanos. Nosotros estamos aquí porque hay una sangre derramada que está entre el Padre Santo, entre los querubines de gloria, y nos ven a través de la sangre, y entonces nosotros con libertad podemos adorar a Dios. Podemos saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y más aún, hermanos, ya que el diablo no tiene cabeza, o sea, no es nuestra cabeza, significa que el Señor con su muerte nos sacó de la muerte, nos sacó del mundo bajo Satanás y morimos juntamente con Cristo. Hermanos, nosotros, el cristiano muere una sola vez. ¿Y saben lo que es la muerte del cristiano cuando se bautiza? Cuando el creyente se bautiza, está diciendo, muero yo para que Cristo viva su vida en mí. Yo me bauticé para que Cristo viva su vida en mí. Las demás muertes no existen. No existe la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Sepulcro tu victoria. El Señor ha vencido. Gloria a Dios. Estoy hablando de doctrina cristiana. Y Dios, hermanos, por medio de la sangre, nos hace entrar al lugar más santo, del santo al santísimo, para tener comunión con Él. ¿Por qué es tan importante que nosotros conozcamos la doctrina cristiana? Porque de la doctrina cristiana nace el amor. Si usted no conoce las bondades de lo que hizo y usted no lo cree,
usted nunca va a poder amar al Señor. ¿Se fijan? O sea, el verdadero amor a Cristo, usted no espere que su alma dice, no, yo amo tanto al Señor, porque lo siento por aquí, siento algunas cosas. Y no, hermanos, el verdadero amor, el amor puro a Cristo nace de la fe en la palabra, en la doctrina del Señor, en saber, en la fe viva de la presencia de Dios en su vida, en la fe viva, en la sangre de Cristo que lo ha salvado, en la fe viva de que sus deudas han sido pagadas. Si usted no cree esas cosas simples, nunca va a poder amar al Señor. No lo va a poder amar. Por eso que el Espíritu Santo usa un lenguaje maravilloso. El lenguaje que usa el Espíritu Santo dice, os ruego. Miren lo que el Espíritu Santo, el apóstol Pablo ahí en Romanos, en 1 Corintios 1:10 dice, os ruego. ¿Saben por qué, hermanos, ruega? Y ahí dice que seáis de un mismo parecer, que penséis lo mismo, que no haya división entre vosotros, cosas imposibles para la carne. Y nos hace un ruego. ¿Y por qué ese ruego? Porque el Señor no obliga, sino que espera que su pueblo actúe por la fe, por amor a Cristo, voluntariamente. Cuando le pide que sirva, que es la condición de amar al Señor, el verdadero servicio nace de un corazón que ama a Cristo. Cuando uno no ama a Cristo, uno puede cumplir. Las personas a veces están acostumbradas a hacer trabajos o a hacer cosas, y entonces la persona dice, y se les gusta bien también. En la iglesia no existe el trabajo voluntario. El trabajo voluntario es perverso. ¿Pero cómo? ¿De qué se trata? El verdadero servicio, hermanos, el verdadero amor se manifiesta en un servicio por amor a Cristo. No para que te vean. Hace tiempo un hermano nos dijo, un hermano que muy servicial, y él estaba dedicado, hacía el aseo con su familia. Y él dijo un día, hermano, ¿usted cree que algún hermano me ha dado las gracias alguna vez? Me ha dicho, hoy qué bien hiciste el aseo. ¿Saben? Yo les quiero contar algo que uno no se da cuenta. Lo que le pasa a la hermana que son del aseo de su casa, lo que le pasa a la hermana Mercedes. Ella ve su casa y le quiere ver resplandeciente. Pero ¿saben lo que pasa con los que viven ahí? No se dan cuenta. No se dan cuenta del detalle, del aseo, de las cosas. Y es cierto, hermanos, no se dan cuenta. ¿Saben cuándo se dan cuenta? Cuando las cosas no están hechas. Recién. ¿Y cómo? Parecía mágico. Parece mágico cuando las cosas están hechas, cuando está limpio. ¿No? Cuando todo brilla. Parece que es lo normal. En la iglesia pasa lo mismo. Cada vez que nosotros llegamos, ¿se han fijado cómo están de limpiecito? ¿Se han dado cuenta cómo está la casa? Hay hermanos que vinieron en la semana a servir. ¿Les vamos a dar las gracias? ¿Les vamos a levantar un monumento? Lo lamento, hermanos, pero no, porque la gloria es para el Señor. O sea, quiere decir que todo servicio es por amor a Cristo. Y el amor a Cristo viene del conocimiento. Hermanos, el amor a Cristo viene del conocimiento de la verdad, y el conocimiento de la verdad hace que el Espíritu de Cristo venga a tu vida, y ese Espíritu, hermanos, es el amor. La Escritura dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Miren, dice, el amor a Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Y saben lo que significa eso? El amor de Dios
no es para que usted ame al hermano que está al lado suyo, sino el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones es el amor a Cristo. Y ese amor a Cristo está respaldado por la palabra, cimiento que nosotros tenemos. La vida que de la obra de Cristo está basada sobre eso. Entonces de pronto no somos probados los cristianos, como el oro en el crisol, ¿no? Y la sangre de Jesucristo lava y limpia el corazón, dice el himno. Entonces cuando los cristianos somos probados, hermanos, lo único que nos sustenta es lo que hemos creído, nuestra fe bendita. Este conocimiento glorioso de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, no lo estamos haciendo para que seamos sabios bíblicos, sino para que a través de la Escritura nosotros conozcamos lo que Él hizo por nosotros. O sea, la vida que la doctrina cristiana debe estar en todos nosotros, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces el creyente manifiesta lo que los trabajos que su cabeza le asigna. Quiero decir ahora que cada hermano que está aquí tiene una participación en el cuerpo de Cristo como siervo. Entonces, lo primero es conocer, lo segundo es amar. Amar a Cristo. ¿Se fijan? Amar al Señor. Y la manifestación del amor siempre es a través del servicio, a través de servir. Entonces, cuando se trata del servicio, hermano, el servicio nunca es obligatorio. Nunca es como decirle que me obligan, sino es por amor al Señor Jesucristo. Por ejemplo, aparece en un pasaje de la Biblia que algunas mujeres seguían al Señor en el camino. El Señor iba con sus discípulos y nombra aquí a algunas mujeres que servían al Señor, que le seguían. Y dice, ¿cómo le servían? Y dice que le servían con sus bienes. Miren cómo le servían esas mujeres. Le servían con sus bienes. Cuando nosotros ofrendamos, hermanos, dineros pueden ser ocupados y hay transparencia de esto. Los dineros pueden ser usados de muchas maneras, pero siempre el creyente está sirviendo al Señor con su ofrenda. Es un servicio al Señor. Y el servicio al Señor, ¿cómo tiene que ser? ¿Mediocre? Para que me vean, para que yo quede tranquilo. No, hermano. Es mirando al Señor. Esas mujeres, no había ningún artículo legal en la ley de Moisés que les obligara a ofrendar. Jesús no era de la clase sacerdotal, era de la tribu de Judá. La tribu de la descendencia de Aarón, la tribu de Leví, eran los que recibían las ofrendas para vivir. Pero el ministerio de Jesús fue sostenido, hermanos, por la ofrenda de mujeres, manifestando así la palabra, la fragilidad, hermano, del pueblo de Dios que sirve al Señor con sus bienes. Y entonces cuando usted trae la ofrenda a la casa del Señor, o cuando el Señor a usted lo usa para ofrendar, porque no siempre ofrenda de la casa acá, sino que también es cuando el Señor pone en su corazón el poder servir a otros, servir a Cristo, ayudando de alguna u otra manera.
Entonces el motivo siempre tiene que ser que yo amo al Señor. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal es vuestro culto racional, el verdadero culto al Señor, hermanos. Y no desmerezco el que nosotros hacemos adorándole, bendiciéndole, se refiere a que nuestro cuerpo es ocupado por Cristo. Ya no soy yo, es Él. Y entonces Él nos dice, esta es la manera de manifestar el amor, que tú le permitas al Señor ser tu vida. Y no tú, no ya yo, sino Cristo. Y cuando ustedes siguen leyendo el capítulo 12 del libro de Romanos, se refiere a cosas simples. En la casa del Señor se refiere al perdón, se refiere al recibirnos, se refiere a no mirar los defectos de los otros, sino ser el suplemento de las fragilidades de otros. Suplir. Cuando ustedes ven cojera, en vez de comentar la cojera, es ser lo que le falta al hermano para que pueda pisar bien. No sé si se dan cuenta, la iglesia es complementaria, no es, en el mundo existe la competencia, ¿se fijan? Y muchos de los sistemas políticos y económicos están basados en la competencia. En la iglesia no hay competencia. ¿Qué hay? Complementación, nos complementamos. Hermanos, no hay nadie aquí que viene, aquí cayó por error, sino que cada uno tiene un puesto en el cuerpo de Cristo, tiene un lugar en el cuerpo de Cristo, no competitivo. No competitivo, usted nunca compita, sino que valore a su hermano, al que está al lado suyo, valórelo, porque Dios lo ha puesto, y si Dios lo ha puesto, porque es necesario. Entonces, Caín dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Luego que lo había matado, ¿no? Y Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo, ¿y acaso yo soy guarda de mi hermano? Y la respuesta es sí, sí, 10.000 veces sí, tú eres guarda de tu hermano. Nosotros nos guardamos en oración. No estamos viendo sus fragilidades, o si las vemos, van dirigidas al Señor y no al comentario. Entonces, nuestra fe, hermanos, se manifiesta en amor y se manifiesta en servicio. Qué valorable es el servicio que se hace en la oración. Qué valorable es cuando un creyente ocupa tiempo para interceder por los demás, para interceder. Hermanos, díganme aquí si hay alguno aquí que no necesite la oración. Que usted diga, miren, ustedes pues necesitan la oración, pero lo que es yo, ¿habrá uno? Hermanos, yo necesito la oración. Les quiero decir a todos mis hermanos, les ruego que puedan orar por mí. Puedan orar por mí para que Cristo pueda salir más puro a través de mí, a través de la labor que yo hago. Que pueda ser más diligente, que pueda ser Cristo manifestándose a su pueblo, como es lo que debiera ser. Hermanos, cuando la iglesia adora, la iglesia le habla a Dios. Pero cuando un hermano se levanta para proclamar, para hablar la palabra, es Dios hablándole a la iglesia. Y esto es fe, esta es la doctrina. Y el corazón de los creyentes, esto lo tiene que tener muy claro y lo tiene que recibir en el corazón cuando la palabra es predicada. Hermano, es Dios hablándole a la iglesia. Le hablamos adorándole, dijimos quién Él era, manifestamos que Él está en medio nuestro, pero cuando se predica la palabra hacia el Señor, hablándole a la iglesia, ese temor tiene que estar en el corazón por amor a Cristo.
por amor al Señor. ¿Para quién es esta palabra que hoy día estamos compartiendo? Es para la iglesia, es para ti, es para mí, es para nosotros, hermanos. Y entonces el servicio que un creyente hace en la oración es grande, hermano. Porque la iglesia no debe orar. Miren lo que les digo, la iglesia no debe orar. Porque siempre está ese sentimiento, debo. Significa que tiene deuda, debo orar y siempre la cantidad de oración es menos de lo que nosotros quisiéramos, entonces deuda. Entonces aquí vamos a decir cuánto ora y vamos a hacer la pregunta uno por uno. No, no voy a hacer esa práctica, hermano. Pero saben, el creyente no debe orar, necesita orar. Miren, hermano, necesita orar. Hermanos, qué maravillosa es la dependencia que David tenía de Dios. Porque cuando tenía que enfrentar una situación, él lo primero que hacía era preguntarle al Señor, Señor, ¿qué haremos? Y el Señor a veces le decía, le daba la estrategia, cómo hacerlo, y otras veces le decía, no hagas nada. Y qué maravillosa entonces la necesidad que tiene la iglesia de orar. El hombre viejo, el hombre natural, el hombre del mundo, se agarra a combo. El hombre del mundo es independiente. Dice, voy para acá, voy para allá, y no, y me va a pasar esto, y me va a pasar lo otro, pero yo aquí estoy yo. Po. Es el hombre natural. Pero el hombre nuevo, hermano, es dependiente. Por eso que necesita orar, es dependiente de Dios. Sí nos creó Dios, hermanos, para que camináramos junto con Él. Cuando el creyente pasa al estado de dependiente, está hablando de cómo fue creado. Nosotros fuimos creados espíritu, alma y cuerpo para que con el espíritu pudiéramos tener comunión con Dios. Hemos sido llamados a la comunión con Jesucristo. Hemos sido llamados a tener esa comunión con el Dios viviente. Y entonces el creyente camina con Dios. El creyente camina con Dios. ¿Algún hermano extraordinario en medio nuestro, el que camina con Dios? Aquí no hay ningún hermano extraordinario. Todos nos llamamos José. Queriendo decir, hermanos, que todos tenemos que caminar con Dios. Y la forma de caminar con Dios, hermanos, es sabiendo que la oración es una necesidad para que Él te alumbre. El hombre que todavía vive su vida de pecado, hermanos, vive su vida con sus planes, no necesita a Dios porque Él con su inteligencia, con su astucia, espero no estar describiendo a nadie en esta habitación, se maneja solo. Pero hermanos, nosotros hemos conocido el camino. Cristo es el camino. Hemos conocido la verdad. Cristo es la verdad. Y hemos conocido la vida. Y Cristo es la vida. Entonces, el creyente sirve a Dios en la oración. ¿Por qué? No por deber, sino por tu propia necesidad, y tú haces tuya la necesidad de la Isabelita. ¿Necesita la hermana Isabel que ore por ella? Por supuesto. Y entonces el creyente en su fragilidad, entonces también toma la fragilidad de los hermanos y menciona a Jorge en la oración. ¿Necesitará Jorge que oremos por él? ¿O Marión? ¿O ambos?
¿Qué dicen ustedes? La iglesia necesita orar, clamar. Sobre todo cuando hay situaciones duras, difíciles que el Señor nos permite, hay batallas que se están viviendo en medio nuestro, batallas por hermanos, batallas por personas, y que necesitan el servicio al Señor. La iglesia, los hermanos sirven al Señor en sus trabajos. ¿Sabe cómo no sirve al Señor en el trabajo? Cuando no trabaja para el ojo. Trabajar para el ojo, trabajar para el hombre, siempre es tan malo trabajar para el hombre, hermano. Nosotros tenemos que trabajar para el Señor. Saber que estamos empleados y que nuestro jefe es el Señor y no es el hombre. Entonces estamos sirviendo al Señor. ¿Quiénes son los llamados a servir? Todos. El Padre quiere ver el cuerpo de Cristo moviéndose, sabiendo qué lugar ocupa en medio. Hermanos, miren, una persona que ora es de inestimable valor en el cuerpo de Cristo. A lo mejor no hará nada otra cosa. ¿Cuándo se va a sacar las manos del bolsillo y va a venir a hacer el aseo? Dirá alguno. Pero, ¿sabe? Una persona que ora es un servicio inestimable en la casa del Señor. Y así los hermanos que sirven tocando algún instrumento o tocando la percusión o la guitarra chica. ¿Por qué estáis aquí, hermanos? ¿Por qué habéis traído vuestras guitarras, si no es por amor a ti? No sirve. No sirve, hermano. El Padre quiere ver no el ministerio o el don, quiere ver a la iglesia con sus dones sirviendo. Todos y cada uno. Por amor a Cristo. Amén.